En este vídeo presentaremos el teorema de los valores intermedios, daremos la demostración de este resultado a partir del teorema de Bolzano y presentaremos un ejemplo de aplicación. El teorema de los valores intermedios afirma lo siguiente: sea f una función definida del intervalo abierto AB en R, continua, y k un valor comprendido entre f de A y f de B. Bueno, si está entre medio un valor, significa que f de A y f de B serán distintos, claro. Y k es un valor que está entre medios de ellos dos, pero no sabemos de f de A y f de B cuál es el mayor de los dos. Se pueden dar los dos casos. Entonces tenemos un k comprendido entre estos dos valores. Entonces, lo que afirma el teorema de los valores intermedios es que entonces existe un c perteneciente al intervalo abierto AB, por lo menos un c, tal que f de c es igual a k. La idea intuitiva de este resultado es muy clara. Bueno, vamos a suponer que esto es A, que esto es B, y vamos a suponer que esto es f de A y esto es f de B. Entonces tendremos aquí el punto de la gráfica AF de A y este sería BF de B. De forma análoga se vería cuando f de B es más pequeño que f de A, ¿eh? Sería lo mismo. Pues tenemos un valor comprendido entre f de A y f de B, imagínate que es esto. Entonces lo que te dice este resultado es que por continuidad, como ocurría, observa que la idea es la misma que en el teorema de Bolzano, por continuidad, pues en algún momento la gráfica va a pasar por encima de esa recta. Va a haber un c tal que f de c es igual a k. La idea yo creo que está clarísima y la demostración de este resultado, como decía, es consecuencia del teorema de Bolzano. Más o menos es coger el eje o x y trasladarlo a esta recta. Y entonces, una vez que tenemos eso, si trasladamos el eje x a esta recta, esto sería el nuevo eje x. Entonces, tendríamos una nueva función. Se va a cumplir que, claro, f de A es negativo, f de B es positivo. Luego, en algún momento, por el teorema de Bolzano, se va a cortar al eje o x. Entonces, antes de ello, observa una situación, antes de la demostración. Imagínate que tenemos los números 2 y 5, y entre medio un valor k. Y entonces consideramos la diferencia, este menos k y este menos k. 2 menos k por 5 menos k. Siendo k un valor comprendido entre 2 y 5. ¿Qué ocurre siempre con esto que hemos puesto aquí? Observa que como 5 es mayor que k, esto será positivo. Pero como k es mayor que 2, 2 menos k será negativo. O sea, la diferencia del valor más grande menos k te va a dar siempre positivo. La diferencia del valor más pequeño menos k te va a dar negativo. Por lo tanto, menos por más, menos. Lo que va a ocurrir es que cuando tengamos comprendido un valor entre 2, si hacemos la diferencia del valor mayor entre el de medio por el valor menor menos el de medio, el resultado te va a dar negativo. Perfecto.
¿Está claro? Entonces vamos a considerar aquí una nueva función que va a ser g de x igual a f de x menos k. Entonces la idea es eso, que vamos a trasladar el eje ahí arriba. No vamos a entrar en la explicación de ello, pero esta función la consideramos definida en el intervalo cerrado AB en R. Observa que esto es una función continua. ¿Por qué g es continua? Porque f es continua, por hipótesis, en el intervalo cerrado AB y le restamos una constante. Entonces una función continua menos una constante te queda una función continua. Si calculamos para esta función g, g de a y g de b, ¿qué ocurre? Pues g de a es sustituir donde pone x, poner a, g de a sería f de a menos k. G de b sería f de b menos k. Y si multiplicamos estas dos cosas, si multiplicamos f de a menos k por f de b menos k, como k está comprendido entre f de a y f de b, yo no sé cuál será mayor de los dos, pero lo que se va a cumplir es esto de aquí. Vamos a estar en esta situación. Al multiplicarlos el resultado va a dar negativo. Por lo tanto, de aquí se va a llegar a que este valor y este valor tienen distinto signo, porque su producto te da negativo. Y si tienen distinto signo esto y esto, pues el primero es g de a y el segundo es g de b. Luego g de a y g de b tienen distinto signo. O sea que tenemos una función continua definida en un intervalo cerrado a b, de forma que g de a y g de b tienen distinto signo. Si aplicamos el teorema de Bolzano, existirá un c perteneciente al intervalo abierto AB tal que g de c es igual a 0. Pero g de c, si sustituimos c en la expresión de g, sustituimos c, nos quedaría f de c menos k. Luego de aquí llegamos a que, pasando el k a la otra parte sumando, f de c es igual a k. Por lo tanto, hemos llegado a que existe un c perteneciente a b, tal que f de c es igual a k, y observa que es lo que queríamos demostrar. Bueno, pues una vez que tenemos demostrado el teorema de los valores intermedios, vamos a presentar un ejemplo de aplicación. En el ejemplo nos piden que demostremos que la función f de x igual a x al cubo más x más 1 toma el valor 2 en el intervalo abierto 0, 1. Entonces vamos a aplicar el teorema de valores intermedios, consideramos la función en el intervalo, aquí ponen intervalo abierto 0, 1, pues en el intervalo cerrado 0, 1 en R, tal que f de x es igual a x al cubo más x más 1. Si calculamos f de 0, sustituimos la x por 0, nos quedaría 0 al cubo más 0 más 1, que te queda 0 más 0 más 1, 1. Si calculamos f de 1, nos queda, sustituimos la x por 1, 1 al cubo más 1 más 1. Te quedaría 1 más 1 más 1, que es igual a 3. Observa que el valor 2 está comprendido entre f de 0, que es 1, y f de 1, que es 3. 2 está entre 1 y 3. Por lo tanto, tenemos una función que, como vemos, es continua, al ser un polinomio, y tenemos 2 que está comprendido entre f de 0 y f de 1, si aplicamos el teorema de los valores intermedios, existirá un c perteneciente al intervalo
abierto 0, 1, tal que f de c será igual a 2.